hebreo en la región de Caldea, sirviendo al rey allá porque el rey le había permitido trabajar en palacio, en la corte real, en Palacio Real. Entonces, nosotros destacamos en el estudio del viernes la necesidad de que nosotros crezcamos en la fe, porque si estamos esperando el arrebatamiento, entonces hemos dicho varias veces que el arrebatamiento es un acto de fe, un acto de fe. Entonces, el apóstol Pablo hablándole a los creyentes de Tesalónica en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, entre otras cosas, les decía lo siguiente: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Estoy leyendo en el 2, verso 7 de la segunda carta a los tesalonicenses. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Detiene a quién? Al misterio de la iniquidad. ¿Qué sugiere la iniquidad? Pecado, maldad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, lo presente, a su vez sea quitado de en medio. Y dice el 8, y entonces se manifestará aquel inicuo cuando el Espíritu Santo ni la iglesia ya no estemos en este medio. Dice el 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y dice el 9, inicuo, cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Decíamos el viernes pasado que una de las señales que Dios ha concedido a la humanidad, especialmente a la iglesia y al mundo inconverso, en estos días ha sido la señal de la estrella de Belén, que por segunda vez ha salido. La estrella de Belén para este tiempo ha señalado la venida del anticristo. En el tiempo en que nosotros nos hemos acostumbrado a leer en los evangelios sinópticos, en aquel tiempo se anunció el nacimiento de Jesús, pero ahora es advirtiendo que el anticristo va a salir tan pronto suene la trompeta. Cuando dice aquí las palabras que leímos, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Usted nota que hay algo que se está moviendo, ¿verdad? ¿O usted no lo nota? Estamos ciegos espiritualmente y también ciegos físicamente. No se está notando el misterio de la iniquidad, la acción, el accionar del misterio de la iniquidad se está mirando y se está sintiendo. Bueno, el apóstol Pablo le sigue diciendo a los hermanos de Tesalónica, verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Hermano, tenemos que abrir el entendimiento. Tenemos que ponernos en actitud de escuchar palabra de Dios. Me parece que habemos hermanos que nos conectamos, pero estamos ahí como oyendo, como lejos, como desconectados. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahorita, hermano, escuchaba yo a un ministro. Estoy escuchando mucho ruido. Porque déjame revisar quién tiene micrófono abierto. Espérense un momentito para yo chequear, porque tenemos un anfitrión que debe chequear esto. Entonces, ya lo cerraron. Me parece que ya lo cerraron. Jacqueline Olivo, cierra por favor tu micrófono, mutealo. Y seguimos el estudio. Tener micrófono abierto me hace perder mucho tiempo, porque tengo que estar pendiente a dos cosas: al estudio y a los hermanos que no contribuyen con su micrófono apagado. Entonces, cuando viene la palabra, tenemos que tener el micrófono apagado. Amén. Entonces, seguimos con el verso 10 de 2 Tesalónica, capítulo 2, el apóstol Pablo hablándole a los creyentes de Tesalónica. Y leíamos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Le quería poner un pequeño ejemplo. Ahorita escuchaba yo una nota de voz que enviaron al grupo del Presbiterio General. Oiga usted, al Presbiterio General, son ministros de muchísimos años y muchísimo rango y muchísimo estudio y muchísima responsabilidad. Envió una nota a ese grupo de la cual yo soy parte. En esa nota, ese ministro, que también es abogado, decía que no se debe criticar al gobierno por el hecho de esos decretos que han salido ahora, que obstaculizan un poco las actividades. Él, que es PLDista, y excúsenme que meto esa idea aquí, pero es simplemente un ejemplo. Pero ahora que está su partido, ahora no quiere que se diga nada en contra de su partido. Entonces decía, no tenemos que estar desesperados, no tenemos que estar criticando al gobierno. Si ya viene por ahí una vacuna, oigan, ¿dónde está la esperanza de ese ministro? Usted está escuchando, hermano. Yo le dije, eres un ministro de muchos años, es un pastor, es un abogado, es miembro del segundo más importante organismo de las asambleas. Yo lo traigo aquí como forma de ilustrar, por eso no menciono nombre, ni región, ni iglesia, ni nada. Pero es que él dice que la esperanza de la iglesia debe ser la vacuna, que no nos desesperemos, que ya la vacuna viene por ahí. Pero imagínese usted, y si usted y yo nos ponemos a quitar la esperanza de Jesucristo para poner la esperanza en una vacuna, ¿no nos estamos volviendo locos? ¿O acaso alguien se pondrá la vacuna así por así? ¿Cree que nosotros no somos de nosotros mismos? Somos de Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador, le dijimos, te acepto como mi Salvador, como mi Padre, como mi dueño. Ya no vivo yo, sino que tú vives dentro de mí. ¿O se puede decir eso? ¿O no se puede decir? Yo lo digo. Yo lo repito como lo dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, habrá que vacunar a Cristo. Habrá que plantarle la vacuna a Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo seguía diciéndolo a los creyentes de Tesalónica.
Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Cuál usted cree que es el poder engañoso? Por esto, por lo que leímos en el verso 10, voy a repetir el 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Usted ya entiende por qué Dios nos manda a arrepentirnos de nuevo? ¿Ya entiende por qué Dios nos manda a arrepentirnos de nuevo? A hacer un nuevo comienzo, tener una nueva actitud para que venga para ser mordiado un nuevo carácter, que podamos estar en capacidad de pedirnos perdón unos a otros. El profeta Joel, capítulo 2, verso 23. Oiga lo que dice, para que entendamos mejor por qué la exigencia de nuestro Dios de que nos arrepintamos de nuevo, para tener un nuevo comienzo, para que podamos pedir perdón con franqueza y perdonar, y que a la vez tengamos una nueva actitud y que podamos ser forjados en un nuevo carácter. Escuche este verso 23 del capítulo 2 del libro del profeta Joel. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como en el principio. Habla de dos tipos de lluvia. Habla de un tipo de lluvia temprana, se refiere al avivamiento de la iglesia primitiva en el libro que recoge el libro de los Hechos, los primeros capítulos. Lluvia temprana. Y habla de la lluvia tardía, que es la que nosotros estamos esperando. Nosotros vamos a retomar la evangelización por las provincias, por los pueblos, pero estamos orando a Dios para que Él nos guíe en cuándo, cómo, dónde recomenzar este trabajo. Pues no podemos salir así. Nosotros humanamente tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo para que Él nos instruya, nos aconseje, nos indique cuándo ir, cómo ir, dónde retomar el trabajo evangelístico. Tenemos que estar así, habernos arrepentido de nuevo, tener un nuevo comienzo, tener una nueva actitud, estar abierto a pedir perdón y a ser perdonado y perdonar y forjarnos en un nuevo carácter, forjarnos nosotros un nuevo carácter. Entonces, nosotros tenemos que afianzarnos en la fe. Nosotros tenemos que afianzarnos en la fe. Si usted lee, yo digo usted porque nosotros estamos reiteradamente encima del libro de los Hechos, los primeros capítulos, releyéndolo para que nuestra fe se avive. Si nosotros recomenzamos leyendo el libro de los Hechos, vamos a recordar una serie de acontecimientos antes leída y ahora nos servirán para afianzar nuestra fe, reitero.
Vamos a encontrar ahí qué hizo el Espíritu Santo por medio de Pedro, por medio de Juan, por medio de Felipe, por medio de Saulo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Esos ministros estaban listos porque el Señor anduvo con ellos día por día, ellos detrás del Señor. Y el Señor instruyéndolos a ellos. Ya el Señor le había avisado que tuviesen a la expectativa, estaban en el aposento alto esperando el derramamiento del Espíritu Santo. A nosotros hoy se nos dice, tienen que arrepentirse de nuevo, tener un nuevo comienzo, perdonar y ser perdonado y forjarse en una nueva actitud, un nuevo carácter. Con esos requisitos estaríamos preparados, más estos estudios, estaríamos preparados para que Dios deposite en nuestro ser el derramamiento de su Santo Espíritu y que nosotros podamos estar en capacidad para salir de nuevo predicando provincia por provincia el Evangelio. Ahora el Señor delante de nosotros. En la primera jornada de visitaciones a los pueblos, el Señor nos envía a nosotros delante, sembrando la palabra, y ahora el Señor va a ir delante y nosotros detrás. Él haciendo que fructifique la semilla sembrada. Nosotros repitiendo la palabra, predicando la palabra, y el Señor haciendo que esa palabra redarguya, convenza de pecado a la gente en sus corazones. No podemos volver a lo loco así, ¿no? Hay un orden en Dios. Lo que yo leí ahorita del apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica, voy a repetirlo porque esto es muy importante. Decíamos, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es el plan del anticristo. No sé si usted entiende que estos son, este es el comienzo de ese plan. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso. Repito, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es decir, que Satanás estará activo y pendiente y a la expectativa cuando se asome su hijo, el anticristo. Y Satanás le dará su poder. Entonces, si nosotros tenemos algo de entendimiento, debemos apercibirnos, comprender lo que estamos viviendo, comprender lo que está pasando. Sigue diciendo, y con todo engaño de iniquidad, oiga, con todo engaño de iniquidad. ¿Qué es lo que dicen las voces autorizadas? Dicen que la vacuna es lo que va a evitar que la gente contraiga el virus, y los que lo han contraído ya no volverán a contraerlo, y los que nunca lo han contraído tendrán la esperanza al vacunarse. Pero es que estamos locos, es que estamos locos. Si las voces autorizadas dicen eso, ¿en quién nosotros, el que no está firme en Cristo, en quién pone su confianza? En las autoridades. Hay gente que tan ciega, siguen ciegamente las autoridades, y hasta el día de hoy así debemos hacerlo todo. Pero nosotros estamos orando al Señor para que a través del Espíritu Santo nos guíe, porque estamos a la expectativa para salir de nuevo por los pueblos, pero no podemos salir a lo loco. Tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo.
¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo? Porque estamos llenos de restricciones. Nosotros acostumbramos a ir a un pueblo y bajarnos un montón de gente en ese pueblo. Entonces, si nosotros vamos sin la dirección del Espíritu Santo, se corre el riesgo de que toda esa gente, cuando se bajen, la policía rodee todo ese gentío. ¿Y quién es qué es esto? ¿Y qué pretenden ustedes? Entonces, uno se busca problemas. Por eso estamos reiterando, estamos orando y ustedes me ayudan a orar para que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos guíe cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas, dónde hacer las cosas, porque este trabajo es de Él y nosotros le seguimos a Él. No vamos a pasárnoslo de adelante a Él, tendríamos problemas. Si cuando usted comience a leer de nuevo el libro de los Hechos, oiga estos personajes que le voy a mencionar. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Toda esa gente tuvieron problemas, fueron perseguidos, apresados, maltratados. Entonces, no crea que es tan sencillo. Un avivamiento tiene implicaciones, porque un avivamiento es la iglesia avivada, el Espíritu Santo manifestándose por medio de la iglesia. Pero ¿qué usted piensa? ¿Que Satanás tiene los brazos agarrados, amarrados, las manos, las mentes? No, va a haber un avivamiento de la iglesia, pero Satanás a la vez va a tener un avivamiento, su avivamiento. Es decir, el cielo se aviva por medio de la iglesia y el Espíritu Santo, pero el infierno tendrá su propio avivamiento. Y nosotros tenemos que encontrarnos como Dios nos sugiere, habiéndonos arrepentido de nuevo, para tener un nuevo comienzo, para pedir perdón a ti, Tirimundati, cuánta gente nosotros hayamos ofendido, pedirle perdón para encontrarnos limpios y que el Espíritu Santo entonces se pose sobre nosotros, sobre nuestro ser, y que así nosotros podamos ser un testimonio digno delante de la presencia de Dios y de la humanidad a quienes vamos a predicar, y digno también delante de la presencia de los hermanos, de los líderes. No es tan sencillo, hermano, que estáis escuchando. No es tan sencillo. No es cosa de hombre, es cosa del cielo. No ve lo que dice la palabra. Cuando suena trompeta, dos estarán en una cama. Uno será tomado, el otro será dejado, entendiendo que los dos son cristianos. Porque la Biblia no aconseja la unión de una hermana en Cristo con un impío, con un inconverso. Eso no lo dice la palabra. Así que si hay una hermana en Cristo, es porque tiene su esposo también en Cristo. Se dice que uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué piensa que dice eso? Porque no es todo el mundo que se va. Jesucristo reitera en las cartas que envía a las iglesias, al pastor de las iglesias, que el que venciere ese será salvo. 7 veces lo dice, el que venciere ese será salvo. El que venciere ese será salvo, van 3. El que venciere ese será salvo, van 4. El que venciere ese será salvo, van 5. El que venciere ese será salvo, 6. Y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ese será salvo. Entonces, no es tan sencillo, no es tan elemental. Cuando alguien va a tomar un empleo nuevo, lo dejan 1 o 2 semanas entrenándolo para que aprenda. Cuando alguien entra a la policía, al ejército o a cualquiera de esas instituciones, le dan una preparatoria, una capacitación. Cuando alguien va para Haití, tiene que prepararse con su pasaporte y su cosa. Alguien va para otro país, por igual, tiene que prepararse. Tiene que prepararse. ¿Y para dónde aspiramos ir nosotros? Entonces, para el cielo, para allá va lo que sirve y lo que no sirve.
Escúchame estos términos, para que, ilustrándolo de manera clara. Para allá va lo que sirve y lo que no sirve. No. Jesucristo hace tiempo que nos está evaluando. Nos está evaluando. Y este es un tiempo de preparación. Es un tiempo de preparación. ¿Prepararnos para qué? Para escuchar la trompeta e irnos con el Señor. Se requiere más que ser evangélico para escuchar la trompeta e irnos. Se refiere más que ser evangélico. Se refiere a arrepentirnos de nuevo. Se requiere comenzar de nuevo, un nuevo comienzo. Se requiere perdonar y ser perdonado. Hacer un análisis retrospectivo hacia atrás, un análisis, a ver cuándo fue que yo tuve problemas con alguien y he venido como si nada y no le pedí perdón ni nos hemos perdonado. Viene la Santa Cena, pasamos, tomamos la Santa Cena y como si nada, tenemos algo pendiente ahí. Porque no depende del criterio que usted se forme de los hermanos, de los líderes, de los pastores, etcétera. No depende del criterio que usted se tome acerca de un hermano, de una hermana, de un líder, de un pastor. No depende de eso. Es por causa de Jesucristo, no es por causa de un hermano, no es por causa de un líder, no es por causa, no, es por causa de Jesucristo. Ahora, para estar limpio con Jesucristo, frente a Jesucristo, tenemos que estar limpios frente a los hermanos que también han sido lavadas con la misma sangre. Si no estamos ready con los hermanitos que nos rodean, con los líderes que nos rodean, no importa que sean malos, que sean buenos, que sean, etcétera. No importa, yo no sé el criterio que usted tiene de los demás hermanos y de los líderes, no sé qué criterio tiene. Lo que estoy diciendo es, independientemente del criterio que se tenga de un hermano, de un líder, de un pastor, tenemos que estar en paz con ellos, porque hay uno que le va a demandar a ellos lo que hizo, lo que dejó de hacer, que no somos nosotros. Hay uno que no somos nosotros. ¿Quién es que está para evaluarlos a ellos? ¿Y quién es el juez que está esperándolos a ellos? Jesucristo. Jesucristo es quien va a juzgar, no nosotros. Imagínense, si nosotros vamos a tomar en cuenta quién es igual que yo, quién califica según mi criterio del evangelio y según mi criterio de santidad, quién califica. Imagínense usted, ¿cómo voy a echarme esa carga encima? Soy insuficiente para eso. Para eso, el Padre escogió. El Padre escogió a su Hijo Jesús para eso, para juzgar a vivos y a muertos. Entonces, repetíamos lo que el apóstol Pablo le hablaba a los creyentes de Tesalónica, y yo voy a leerle esto. ¿Por qué nosotros debemos estar preparados? Y debemos agradecerle a Dios que nos ha señalado, nos ha llamado. Prepárense, prepárense que voy, es inminente mi regreso a buscarlo, prepárense. Bueno, escuchen, estoy en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, el primer subtítulo dice, la promesa del Espíritu Santo. Luego hay otro subtítulo que dice, la ascensión del Señor Jesucristo. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos,
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, así mismo volverá. Ve otro subtítulo que dice la elección del sucesor de Judas. Otro título que dice la venida del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. El Señor ya le había ordenado a su discípulo que lo esperase en el aposento alto, ahí orando en comunión y en unanimidad. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, estaban todos unánimes juntos. Usted está entendiendo por qué Jesucristo nos manda a arrepentirnos de nuevo, para poder estar todos juntos, unánimes. Porque como estamos ahora, no podemos estar todos juntos, unánimes. Siempre la carne se sale por algún lado. El temperamento. A que Dios es bueno. A que Dios me ama, que Dios me quiere mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no está preparado, ni yo tampoco. Por eso tenemos que prepararnos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban sentados. Oiga usted, llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes estaban sentados? ¿Quiénes estaban sentados? Asómbrese, ¿quiénes estaban sentados? Estaban sentados los mismos a quienes Jesús les ordenó que lo esperasen en aposento alto, pero no todos estaban allí. No todos estaban allí. Una gran parte se había vuelto atrás. Una gran parte se había vuelto atrás. ¿Qué cree que ha pasado con, por ejemplo, con este estudio de plataforma? Hay gente que ha comenzado. Por ejemplo, un cúmulo de personas, tal vez 40, 50 por ahí. ¿Cuántos somos al día de hoy? Y no sabemos hasta qué día vamos a estar con estos estudios. Si hoy habemos 35, 30, ¿cuánto habríamos más adelante? ¿Por qué tiene las cosas que ser así? Somos humanos. Hemos recibido a Jesucristo como Salvador, pero ¿acaso estamos perseverando en su palabra? ¿Estamos acaso obedeciendo plenamente a su mandato? Esa es la diferencia, lo que marca la diferencia. Por eso le ordenó a un grupo considerable de hermanos, discípulos, que lo esperasen en el aposento alto. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ¿cuántos quedaban? ¿Cuántos quedaban en el aposento alto? Hoy aparecemos, yo estoy bien delante de Dios porque Dios le muestra un sueño, porque Dios le muestra una visión. ¿Está bien delante de Dios? Dios hace eso en su misericordia y lo hace con todos y todas. Así que esos no son elementos que nos sirven para medirnos de que estamos bien delante de Dios. ¿Quién es que sabe que si estamos bien o estamos mal? El Espíritu Santo, que anda con nosotros para arriba y para abajo. Si le dejamos entrar dentro, Él andará dentro de nosotros. Pero si nosotros no le dejamos entrar dentro de nosotros, entonces Él andará con nosotros a nuestro lado, por ejemplo, ministrándonos del Egipto, por ejemplo, porque habemos de todo en la viña del Señor. Todo tipo de temperamento, agrio, agresivo, contencioso, orgulloso, etcétera, todo tipo de temperamento.
Gente que se cree en la gran cosa siendo cristiano evangélico. Óyeme, ¿y a dónde dejaron a Jesucristo? ¿Dónde enganchaste a Jesucristo? Estoy refiriéndome a ciertos evangélicas que hay. Por eso Dios nos manda a prepararnos. Bueno, estoy leyendo estos subtítulos para que se entienda que Dios siempre ha preparado. Fíjense, aquí dice otro subtítulo, el primer discurso de Pedro. Después de la venida del Espíritu Santo, está el primer discurso de Pedro. Después de Pedro ser lleno del Espíritu Santo, aquí se produce un discurso de Pedro. Oiga cómo dice en parte. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Se refiere a gente que hablaban en otras lenguas, creyentes. Mas otros burlándose de ese hablar en lengua, decían, están llenos de mosto, entiéndase, de jugo de vino. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Oiga, alzó la voz. El alzamiento de la voz es una señal de estar lleno del Espíritu Santo y de poder de Dios. Y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, señal de alguien que está lleno de autoridad. Oigan mis palabras. Le voceaba el apóstol Pedro en un mensaje y seguía, porque estos no están ebrios, refiriéndose a los que se burlaban de los que hablaban en lengua, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le viene el Espíritu Santo con un mensaje que le había dado al profeta Joel años y años atrás. Ahora el Espíritu Santo lo trae a la mente de Pedro y Pedro lo tira para adelante. El mensaje dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Ves cómo es? Porque muchas veces estamos orando por avivamiento, pero ¿ves cómo es? Orando por avivamiento, pero nosotros arrepintiéndonos de nuevo, para tener un nuevo comienzo, para pedir perdón a mi derecha y a mi izquierda, a chiquitos y grandes, pidiendo perdón. Y de esa manera se construye en mí un nuevo carácter y yo soy dotado de una nueva actitud. Ahora mi actitud es mansa, temerosa de Dios, humilde, de dominio propio, es decir, templanza, templado. Ay, 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 ay. Bueno, yo oro para que el Señor nos ayude a todos, porque no todos entendemos esto, pero tenemos, miren, con esos viajes que realizamos, de allá para acá, es verdad que cuando uno tiene un momento libre, pues uno quiere como relajarse y de vez en cuando un chistecito, pero el Espíritu Santo tiene que estar morando en nuestra vida. Si nosotros vamos a abrirnos a los chistes, la cosa, tenemos que tener pendiente si le es de agrado al Espíritu Santo o no. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hay
en el estudio del viernes pasado, yo hablaba de Daniel. Daniel se propuso en su corazón, decíamos, ¿verdad? Se propuso en su corazón no contaminarse. Y se lo propuso para no contaminarse delante de los líderes de palacio. Óigame bien, hermano, en Cristo. El propósito de Daniel de no contaminarse era para dar testimonio delante del rey, delante de Faraón, delante de los funcionarios de palacio, pero también para dar testimonio delante de sus compañeros de nación, los demás judíos, Sadrach, Mesach, Abednego. Nosotros necesitamos dar testimonio no solo delante de los pastores, sino delante del liderazgo, delante de los demás hermanos. Si hay un hermano que no tiene el entendimiento que tengo yo, el hermano necesita ver en mí un testimonio digno de cristiano para imitarme a mí. No decía el apóstol Pablo, sé pues imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Por qué Pablo decía eso? Decía Pablo, me arrepiento todos los días, como quien dice, no vaya a ser que en la jornada del día yo le haya faltado a mi Dios. Pedro decía, me levanto amonestado, cada día amonestado me levanto. Como quien dice, voy para la calle, voy a la faena. Y en la calle, en la faena, uno se encuentra con muchas cosas del mundo. Entonces nosotros vamos a ser mansos. Usted hizo su nuevo arrepentimiento, no me lo diga a mí. ¿Quién necesita saber si yo hice mi nuevo arrepentimiento? Jesucristo está pendiente. Él sabe quién hizo su nuevo arrepentimiento, quién no lo ha hecho. ¿Quién ha tenido un nuevo comienzo? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién ha venido con una nueva actitud? ¿Quién no ha venido con ella? ¿Quién se está dejando forjar en un nuevo carácter o quién no? Solo Jesucristo sabe. No me diga nada a mí. Mi tarea es impartir estos estudios, impartirlo con un alto sentido de responsabilidad y de seriedad. Estoy delante de Jesucristo. Estoy delante de Jesucristo. Entonces, estoy mirando el libro de Daniel aquí. Dice el libro de Daniel, en el capítulo 3, un solo verso voy a repetir. Este fue del estudio del viernes. Habló Nabucodonosor y les dijo a los tres jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no van a honrar mi Dios, ni van a adorar la estatua de oro que he levantado para mí. ¿Es verdad que ustedes no lo van a hacer? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario que te respondamos sobre si vamos a estar presente en la ceremonia del ídolo o si vamos a adorar al ídolo tuyo. No es necesario que te respondamos eso. He aquí nuestro Dios a quien, porque el rey le había dicho, si ustedes no están listos para ir conmigo, ¿qué Dios será que pueda librarle? Y los muchachos le contestan, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey,
también nos librará. Y si acaso no nos libra nuestro Dios, sepa, oh rey, que tampoco adoraremos a tus dioses. Tampoco estaremos en la ceremonia de tus dioses, tampoco adoraremos tus dioses. ¿Y qué le parece si a usted le cabe esta lectura que he hecho al paso para que se escuche bien y recojamos todo el sentir de fe que hay ahí, a fin de que nuestra fe se levante un poco? Hermanos, en lo adelante nosotros vamos a ser tratados de cerca por el asunto, por el tema de la fe. Vamos a seguir siendo tratados de cerca por el tema de la fe. Y es que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si es imposible agradar a Dios, ¿cómo pretendemos irnos con Él cuando suene la trompeta? ¿Cómo pretendemos irnos con Jesucristo cuando suene la trompeta? Si no agradamos a Dios con nuestra fe. Bueno, por eso estamos recalcando estos conceptos para que nuestra fe, si está un poco baja, se levante. A Daniel lo pretendieron y lo hicieron, lo lograron. Daniel no hubo que empujarlo para ir al foso de los leones. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel del foso de los leones. Y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El otro rey le decía a los otros muchachos: vamos a ver que Dios le va a librar a ustedes de mi mano. Este rey le dice a Daniel, después que selló el anillo, selló todo el pacto y todo, y luego un poco remordido, caramba, Daniel, hay que echarlo en el foso de los leones, pero yo espero que su Dios lo libre. No pude librarlo yo, pero yo espero que su Dios lo libre. Oye, ¿cómo piensan los inconversos cuando sienten y ven que nuestra fe está en alto? El Dios a quien ellos les sirven le librará. El Dios a quien ellos les sirven le librará. Y vamos a llevar esa palabra ahí, hermano. Cada uno. El Dios a quien nosotros le servimos, Él habrá de librarnos. Señor nos bendiga. Y déjame ver para dar un saludo. Estoy saludando a Luisa, no sé si es Luisa de Roja, Maridalia Cordero, Luis Belki.